o la historia de un hombre alemán, Georgi Müller, quien leyó por más de 200 veces la Biblia, siendo 50 de ellas de rodillas. Antes de su muerte, cuando le preguntó un reportero qué le gustaría hacer todavía, él de rodillas respondió: leer más la Biblia, porque conozco poco aún de la excelencia de Cristo. Müller fundó varios orfanatos y cuidó más de 10.000 niños huérfanos, basado en la promesa de Salmos 68:5. Dios es padre de los huérfanos. Sus seguidores cuentan historias interesantes sobre él, entre ellas una de cuando Müller estaba orando en su habitación y su fama ya era notable. La reina de Inglaterra fue a su casa y su sirvienta golpeó la puerta de su habitación y dijo: Señor Müller, la reina de Inglaterra está en la sala queriéndole hablar. Y él respondió: dígale a la señora reina que ahora no puedo, pues estoy hablando con el rey de reyes y señor de señores, y no podré atenderla. En otra oportunidad, su orfanato amaneció sin ningún alimento para los más de 1.000 huérfanos que habitaban en aquella ocasión. Cuando la desesperación se apoderó de todos los funcionarios, Müller dijo: no le pido nada al hombre, mi alianza es con Dios. Así que entró a su habitación y oró: Padre de los huérfanos, nos falta pan. En el nombre de Jesús, amén. Después de un tiempo, varias carretas con panes llegaron a la puerta del orfanato y el jefe que los conducía dijo: Señor Müller, fuimos a entregar estos panes a la familia real en el castillo y dijeron que los panes estaban muy asados. De esta manera, para no tirarlos, decidimos donarlos al orfanato. Müller dijo: no fueron los panes los que pasaron del punto, sino Dios, que atendió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Müller fue un gran evangelista, tuvo comunión envidiable con Cristo y ha demostrado por numerosas veces el poder de Dios a través de responder la oración. Müller tenía un cuaderno donde anotó más de 50.000 oraciones que fueron respondidas por Dios. Recordemos que cuando vivimos, hermanos, en dependencia de Dios y su palabra, Él mismo crea circunstancias favorables para sus hijos. Esta mañana yo quiero hablarle de la necesidad de volver a la Escritura, de enamorarnos de la palabra de Dios. Alabanzas a Jesús. Quiero iniciar diciendo que tenemos 3 libros históricos que se llaman poscautiverio, es decir, libros que fueron escritos después del cautiverio en Babilonia. 3 de ellos son justamente Esdras, Nehemías y Esther. También hay otros 3 que son libros proféticos, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Esdras y Nehemías son 2 personas que aparecen siempre juntas. El uno era un sacerdote, Esdras, y Nehemías era un laico, y ambos trabajaron junto en tal manera que hicieron o cumplieron la voluntad de Dios para con el pueblo y para con Jerusalén. Ellos edificaron la muralla de la ciudad, ellos edificaron el templo. Tenemos, hermanos, entonces a este par de varones. Amén. Y usted puede notar que el libro de Esdras es un libro que trata en detalle de la palabra de Dios. Él es uno de los personajes de la escritura que muy poco recordamos. Nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Para comenzar, hermano, podemos decir que él era un descendiente de Hilcías, el sumo sacerdote. Eso lo vemos allá en el capítulo número 7 de este libro de Esdras. Alabanzas al Señor. Hilcías fue quien encontró una copia de la ley durante el reino de Josías y por medio de ella trajo un avivamiento. Y Esdras también traería un avivamiento, pero no un avivamiento de emociones, no un avivamiento de manipulación, no un avivamiento de moverle simplemente la mente a la gente, no. Era un avivamiento producido por la poderosa palabra de Dios. Esdras fue un sacerdote, pero él no podía cumplir sus obligaciones durante la cautividad. No había templo, había sido destruido, pero él utilizó su tiempo
dice la palabra, en estudiar la escritura, la ley de Jehová. Gloria al Señor. Por eso nos dice el capítulo 7 de este libro de Esdras, que él era escriba diligente en la ley de Moisés. Él era un gran reformador, alguien que podía traer un gran avivamiento. El avivamiento empezó con la lectura de la palabra de Dios a través de un hombre llamado Esdras. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice, hermano, que Esdras, amén, gloria al Señor. Dice el Señor a través de esta escritura que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar. Allí hay 3 verbos. El primer verbo es preparar. Él se preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Amén. Tenemos que preparar el corazón para que se conecte con la palabra de Dios. Y luego de conectarlo, tenemos que cumplir y obedecer y luego poder enseñar. Hay gente que se quiere levantar a enseñar sin primero sentarse a aprender. Y esta mañana, mi hermano, yo quiero que usted y yo tomemos muy en serio esto de volver a la escritura. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Porque estamos en tiempos, hermano, bastante complejos. Estamos en tiempo donde muchos buscan avivamiento, donde muchos buscan más pasión, más poder, más presencia, pero olvidamos que el verdadero avivamiento comienza cuando el pueblo vuelve a la palabra, cuando el pueblo vuelve a oír la voz de Dios. Alabanzas al Señor. Recuerde que en los días de Esdras y Nehemías, después del exilio, el pueblo estaba espiritualmente apagado, desanimado, confundido. Imagínese usted, hermano, 70 años cautivos, llegaron arruinados, con una ciudad destruida, con un templo en ruinas, con un ánimo acabado, gloria al Señor, con un espíritu angustiado quizás, con un espíritu cabizbajo, pero había un hombre, gloria al Señor, un hombre que había profetizado, profeta Jeremías, dice Esdras capítulo 1, que las cosas, amén, iban a ser distintas, de que Dios iba a traer algo diferente, porque en medio de la crisis, escúcheme esto, en medio de la crisis Dios todavía habla, alabanzas al Señor. En medio de la enfermedad Dios todavía promete que sana. En medio de la escasez Dios todavía promete que provee. En medio de la tristeza Dios todavía promete que viene gozo. En medio del caos Dios todavía promete que viene orden a su casa. Así que en medio del cautiverio Dios prometió y Dios estaba cumpliendo. Pero estos líderes están recibiendo un pueblo en ruinas, un pueblo angustiado, un pueblo triste. Y Dios usó a un hombre, a Esdras, el escriba, para encender nuevamente el fuego en el corazón del pueblo. Pero no a través, hermano, de entretenimiento. No fue a través de una astucia, no fue a través de un método humano, fue a través de la poderosa palabra de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Y por eso la escritura dice que Esdras preparó su corazón para la palabra. Alabanzas al Señor. Antes de que hubiera avivamiento en el pueblo, hubo avivamiento en el corazón de Esdras. Inquirir significa estudiar, escudriñar, entender profundamente la palabra. Amén. Cumplir significa vivir lo que se enseña y enseñar significa compartir con otros lo aprendido. El avivamiento comienza en el corazón del que busca a Dios con sinceridad. Amén. No puede haber un fuego encendido en la congregación si no hay un fuego encendido en el predicador, en el creyente, en el padre de familia, en el líder, en la persona que está al frente. Primero la palabra de Dios nos aviva a nosotros y luego a los demás. Este sacerdote, este varón de Dios, este escriba, esta persona que estaba imbuida y nadaba en la escritura, alabanzas al Señor, nos pone como ejemplo en paralelo a nosotros, porque usted y yo también somos sacerdotes, reyes y sacerdotes de su pueblo, para Dios. Amén, gloria al Señor.
Y usted y yo también, hermanos, necesitamos tener un adentramiento con la palabra. Necesitamos que esta mañana un padre de familia, una madre de familia, un hijo, esta mañana tome el liderazgo y la batuta de decir: yo necesito la palabra de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que este hombre entonces dedica su tiempo en, en obedecer, en buscar, en inquirir alabanzas al Señor, en llevar, amén, la escritura a su vida. Y después de que la llevó a su vida, alabanzas al nombre de Jesús de Nazaret, entonces dice la palabra del Señor que el pueblo mismo se vio contagiado. Porque cuando hay un pastor contagiado de la palabra, la iglesia se contagia. Hay un padre de familia que se contagia de la palabra, su familia también así lo recibe. Cuando hay una madre de familia que por sus poros brota palabra, hermano, la gente entonces hace caso. Dios despierta el corazón de las personas para que sea oída la palabra del Señor. Justamente eso fue lo que aconteció. Alabanzas al nombre de Jesús. Nehemías, el capítulo número 8, nos va a narrar lo que aconteció con el pueblo respecto a lo que traía justamente Esdras en su corazón. Amén. Nehemías capítulo 8, por favor. Dice la escritura: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, estoy leyendo Nehemías capítulo 8. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Increíble, hermano. Leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, desde la madrugada hasta el mediodía. Por lo menos 6 horas estuvieron allí oyendo la poderosa palabra de Dios, en presencia de hombres y mujeres. Amén. Y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Me encanta ese punto, porque hoy hay un tiempo de mucha distracción, donde la gente, hermano, va al culto por ir, donde la gente se sienta, hermano, y cualquier chat le distrae, cualquier mirada lo desubica. Hermano, hay personas que hasta se molestan cuando el sermón pasa de 30 minutos y dicen: no haga esto tan largo. Estamos viendo un pueblo que oyó toda una mañana la palabra, estaban atentos al libro de la ley, venían de cautiverio, no había tanta palabra en cautiverio, pero ahora están sentados comiendo el manjar. Hermano, usted y yo estábamos en cautiverio, estábamos en el mundo. ¿Cómo no disfrutar, hermano, de lo más hermoso que tiene esta vida, que es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz? Gloria al Señor. Su palabra es espíritu, su palabra es vida. Estamos en un tiempo donde la iglesia ya no se preocupa por consumir la palabra. Incluso, hermanos, hay gente que ama más la manipulación. Levante las manos, cierre los ojos, abrace el que está al lado, una cosa, la otra. Hay gente que es amante quizás del chiste, del cuento, del testimonio quizás, de las fábulas, de una cantidad de cosas. Pero estamos viendo un pueblo que quiere es palabra. Y esta mañana, hermano, yo estoy dirigiéndome a alguien que está conectado, gloria al Señor, que sabe que lo único que transforma al hombre es la poderosa, la inescrutable palabra de Dios. Alguien que alabe al Señor esta mañana. Dice que todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello
y junto a él estaban varios hombres que nombra aquí la escritura. Amén, gloria al Señor. Y dice el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Niños, mujeres, varones, ancianos, todos estaban con sus ojos abiertos y con su corazón atento a la palabra de Dios. Sabe, hermano, yo he llegado a pensar que todos los problemas sociales, espirituales, familiares y aún hasta económicos ocurren cuando usted se desconecta de la palabra del Espíritu. Necesitamos volver a la palabra, gloria al Señor. Y dice que bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Increíble, hermano. No. Cuando se predica la palabra, no hay que decirle a la gente que se humille, que adore, que cante, que aplauda, que diga gloria a Dios. No, cuando es la palabra, la misma gente corresponde con alegría, porque la palabra es la que penetra, es la que parte el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos. Fue la palabra la que llegó al pueblo a inclinarse, a humillarse ante Jehová. Y dice la palabra del Señor, amén, que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Hermano, me encanta ese punto, porque hay gente que va a la iglesia, Dios le habla y no le pone sentido. Un creyente normalmente en 5 años escucha más de 3,000 sermones. Amén. ¿Y de cuántos usted se acuerda? Número 1. Número 2, ¿cuántos ha puesto en práctica? ¿En cuántos le ha puesto sentido? ¿Por qué Dios me pone delante de ti esta mañana a recordarte que tienes que volver a la palabra del Señor? Hay que ponerle sentido. Hay que ponerle sentido a la escritura, porque Dios nos habla de una manera y nos habla de otra. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos tan distraídos, estamos tan desatentos, estamos tan desapercibidos. Dios no ha dejado de hablarnos. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado de oírlo. Y dice que ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Me parece maravilloso esto, hermano, porque estaban leyendo, estaban poniendo cuidado, estaban poniendo sentido, estaban llorando, porque el verdadero avivamiento empieza con un pueblo arrepentido. El verdadero avivamiento empieza por la escritura. El verdadero avivamiento empieza cuando la palabra toma la vida y limpia el corazón, y renueva, y restaura, y redarguye, y cambia. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo a nuestro Señor es. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Oiga, maravilloso. La gente quería más palabra. Porque yo quiero decirle, hermano, el creyente que está fundamentado en la palabra, no quiere otra cosa. Esa persona quiere es que se le enseñe la doctrina, que se le enseñe la voz de Dios en la escritura. Esa persona no quiere, hermano, una cantidad de palabrerías rellenas de psicología quizás, o de filosofía, o de historia. No, esa persona quiere que Dios le hable.
Y dice el verso 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación se volvió de la cautividad. Amén. Hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Estamos hablando, mis amados hermanos, de un pueblo que recibió en el corazón con atención la palabra, le puso sentido, experimentó una vida diferente, se volvieron de la cautividad. Alabanzas al Señor. Hermano, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Alabanzas al Señor. La palabra del Señor, cuando fue oída por el pueblo, primero generó lloro, humillación, arrepentimiento, porque eso es lo que hace la palabra, redarguye. Todo el pueblo lloraba. Cuando la palabra entra en el corazón, confronta el pecado, produce quebrantamiento. El avivamiento no es una emoción superficial. El avivamiento no es cuando el pianista termina de tocar y la voz deja de cantar. No, es una renovación interna. Alabanzas al Señor. Hermano, debe haber avivamiento no producido por unas teclas ni por voces, sino por la palabra de Dios. Porque el día que no haya eso, hermano, entonces simplemente será un avivamiento efímero, gloria al Señor. Un verdadero avivamiento no es del predicador que más grite, no es del predicador que más cartones de teología tenga. No, un avivamiento lo produce esto, hermano, la poderosa palabra del Señor. Y ese avivamiento inicia cuando hay lágrimas, cuando hay reconocimiento de pecado, cuando hay retorno a la santidad de Dios. Alabanzas a Jesús. Pero aparte de que el avivamiento que empezó allá con Esdras fue interno, ahorita es externo. El pueblo está siendo renovado, está siendo restaurado, está volviendo a tomar ánimo. Pero no solamente trajo dolor y lloro, también trajo gozo. El Señor les dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque después de la convicción viene la restauración. El mismo Dios que nos corrige ahora nos consuela. El pueblo comió, bebió, se alegró, porque entendió las palabras que le fueron enseñadas. Hermano, la palabra que hiere para sanar es la que luego llena de gozo verdadero. El avivamiento en tiempo de Esdras nos enseña, hermano, que primero se comienza con un líder que busca de Dios. No sé si hay un pastor, si hay un líder aquí local de una iglesia, si hay un padre de familia que me está oyendo. El avivamiento tiene que empezar contigo. El deseo de orar y de inquirir en la palabra del Señor tiene que empezar contigo. Y luego se va a extender al pueblo, a la familia, al colegio, a la calle, al vecino, a la casa, a todos los de alrededor, con hambre de oír la poderosa palabra del Señor. Y el fruto de ese hambre, de ese deseo, será arrepentimiento, obediencia y gozo. Y esta mañana, hermano, yo siento que Dios viene hablando a la vida de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Porque tantas cosas que están pasando en la iglesia hoy en día, tanta escasez de búsqueda de Dios, tanta cosa, tanto pecado que ha inundado y cundido nuestros altares, líderes viviendo en pecado,
gente viviendo de cualquier manera, personas sirviendo de cualquier manera, gente viviendo, hermano, en fornicación, en adulterio, personas, hermano, que están en un desatendimiento espiritual. Yo creo que es a causa, amén, de vivir alejados de la palabra del Señor. Y a uno le duele, hermano, ver cómo personas, hermano, no les interesa, no les importa. Van a los eventos simplemente a ver qué chica nueva hay por la iglesia. Van a los eventos simplemente a buscar a ver de qué manera pueden tener una vida social. Pero hermano, invito a la juventud que me oye esta mañana, a todos los jóvenes que están aquí, enamórense de la palabra. ¿Sabe por qué la juventud peca? Porque se han alejado de la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lo único que trae santidad al corazón del hombre es la poderosa palabra del Señor. Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos volver a la palabra. Amén, gloria al Señor. Necesitamos volver a la palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Yo siento esta mañana el poder del Espíritu Santo aquí, hermano, con nosotros. Yo sé que usted ya también lo siente. Tú necesitas volver a la palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Necesitamos, hermanos, volvernos a la palabra. Las consecuencias de alejarnos de la palabra del Señor. Quiero terminar con esto. Amén. Porque así como hubo gente y varones que amaron la palabra como Esdras, como Nehemías, también hubo líderes, que es la cara opuesta, lo antagonista de este tema. Amén. La escasez de palabra trae muerte, porque la palabra es vida. Amén, gloria al Señor. La escasez de palabra trae suciedad. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que cuando no hay palabra hay suciedad. La Biblia enmarca una historia muy triste. La historia de Elí. Primera de Samuel y el capítulo 3 habla del joven que ministraba a Jehová a Samuel en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Porque cuando no hay palabra se opaca la visión. Cuando no hay palabra, el creyente dice, y bueno, ¿yo para qué voy a la iglesia? Cuando no hay palabra, el creyente dice, bueno, ¿y yo para qué servir? Yo no necesito de eso. Es que cuando no hay palabra, hermano, se enfría la vida espiritual. Dice que no había palabra, escaseaban aquellos días, no había visión con frecuencia. Y dice que estaba ya acostado y usted ya sabe la historia. Amén. Como Dios llamó a Samuel. Y a Dios le tocó llamar a Samuel en las narices del propio sacerdote Elí. Porque si hay alguien que no quiere oír palabra, Dios se puede levantar con un muchacho, con una muchacha que de verdad anhele buscar a Dios, que de verdad anhele inquirir en la presencia del Señor, que de verdad quiera un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Y sabe, mi hermano querido, usted conoce la historia de Elí. Dos cosas, escaseaba la palabra y no había visión. Y eso llevó a que Elí simplemente se desconectara de todo, dejara que sus hijos hicieran lo que quisieran. Bendito sea el Señor. Y aparte de eso, dice la palabra del Señor, que sus hijos mueren, que el arca del pacto es robada, que su nuera muere. Bendito sea el Señor. De que él se cae para atrás, se desnuca, estaba gordo, estaba pesado, ya no oía la voz de Dios. O sea, Dios se había alejado de él, porque él se había alejado de la palabra. Hermano querido, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Hay gente que quiere llenura del Espíritu Santo, pero no me hables de llenura del Espíritu sin llenura de la palabra, porque la palabra es la palabra del Espíritu. Amén, gloria al Señor. ¿Sabe qué dice la Escritura, hermano querido? Que este hombre terminó muerto.
Termino allí mal, porque es que la persona que no tiene palabra en su vida se desnutre, se seca, se muere, le abre la puerta al pecado, le abre la puerta para que el pecado entre y destruya con su familia y que se vaya a la presencia de Dios. Pero en medio de todo eso Dios levantó a un Samuel. Qué bueno que esta mañana, en esta madrugada, en esta mañana ya, amén. Yo sé que desde las 4 vienen ustedes aquí clamando al Señor. Que Dios levantara esta mañana en medio nuestro un vivo deseo por la palabra de Dios, por la escritura. Que Dios levantara a un Samuel que de verdad diga a Dios, Dios, aquí está mi vida. Yo de verdad quiero enamorarme de tu palabra. Amén. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, necesitamos una generación como Esdras, como Samuel, como Nehemías, que de verdad quiera volver a la escritura, que se dé cuenta, amén, gloria al Señor, que tanto opacamiento espiritual es debido a la falta de la palabra. A mí me duele en el corazón cómo hay gente, hermano, hoy en día, bendito sea el nombre de Jesús, que son felices escuchando historietas, que simplemente les encanta que los entretengan y que les cuenten a veces hasta testimonios falsos y se los creen. Y dicen, sí, wow, maravilloso, pero sus vidas no cambian, sus vidas no son transformadas. Pero esta mañana yo le ruego al Espíritu de Dios que vuelva el corazón de la gente a la palabra, que es la que transforma, que es la que cambia. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hermano amado, la Biblia dice escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Le pido un favor, hermano creyente, si tú tienes un pastor que le encanta enseñar la palabra, valóralo, sácale el jugo, apréndele lo más que puedas, lleva tu cuaderno al culto, escribe los sermones, alabanzas al Señor. Ese pastor tardó horas, tardó ayunos, tardó estudio. Ese pastor que va y te enseña y te dice, en el original dice así, esto significa esto, esto significa aquello. Eso no es simplemente para que tú te sientas bien y rellenar un sermón, no. Eso es porque Él quiere que tú profundices en la escritura. Por eso necesitamos esta mañana gente con conciencia. Amén, gloria al Señor. Que de verdad quiera enamorarse de la palabra del Señor. Busca los medios. Enamórate. Busca meterte al instituto bíblico, profundizar, enamorarte. Hermano, que no haya una mañana, que no haya una tarde, que no haya una noche que tú no tengas un encuentro con la palabra del Señor. Porque su palabra es la que cambia. Esta mañana hay palabra de Dios. Esta mañana yo sé que estoy frente aquí a más de 2.800 dispositivos, sin contar los de YouTube, sin contar los de las emisoras. Amén, gloria al Señor. Que yo sé que Dios está hablando con alguien. ¿Hace cuánto no tienes un encuentro con la palabra del Señor? Alguien dijo, Dios me ha dejado de hablar. Y otro dijo, no, lo que pasa es que tu Biblia está cerrada, porque toda vez que tú abres la palabra, Dios está presente hablándonos. Oh, esta mañana aquí está el Señor, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, hablándonos, hermano, a lo profundo de nuestro ser. Necesitamos su palabra. Necesitamos su poder. Yo no sé si esta mañana, hermano, alguien está aquí oyéndome. Amén. Alabanzas al Señor. Hermano, oyéndome y diciendo dentro de sí, claro, ya sé por qué me pasa lo que me pasa. Porque estoy escaso de palabra. Es probable que alguien haya perdido la visión. Amén, gloria al Señor. Pero en esta mañana el Señor está hablando a tu vida. Hermano, la palabra de Dios, hermano, no es
una opción. Las palabras son las huellas que dejan el Creador en su criatura. Hermano, donde no hay palabra, no hay vida. Donde no hay palabra, hay escasez. Donde no hay palabra, hay pecado. Amén. Donde no hay palabra, hermano, no hay funcionamiento, no hay energía. Donde no hay palabra, hermano, el hombre simplemente muere. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento del alma, sin ella el espíritu se debilita. Quien escucha la palabra de Dios encuentra dirección en medio del caos. Hermano, la palabra de Dios fue la que sustentó, amén, a Jesucristo justamente allá en el desierto cuando fue tentado. Hermano, la palabra de Dios no cambia, aunque todo nuestro alrededor cambie. Necesitamos la palabra de Dios como el corazón necesita latir. Sin ella no hay vida espiritual. Alguien preguntó diciendo, ¿qué es más importante, la oración o la palabra? Y esa persona respondió, ¿qué es más importante, inspirar o expirar? Amén, gloria al Señor Jesucristo. Hermano, todo es necesario: orar, estudiar la palabra. La palabra de Dios es el mapa que nos guía al propósito eterno. Sin la palabra el creyente se extravía, con ella camina seguro. La Biblia no solamente se lee, se vive. Amén, porque no es lo que sepas de la palabra, es lo que vivas de la palabra. Hay gente que llega, hermano, a los cultos y se sienta a oír y parecen una piedra, porque saben mucho pero viven poco. Hablan muy bien pero viven muy mal. Yo no sé por qué hay gente, hermano, que se envanece porque sabe un poquitico, hermano. Al contrario, debería eso llevarlo a humillarse mucho más. Hay poder en el nombre del Señor. Hermano, escuchar a Dios en su palabra, dejar que Él moldee nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. La palabra de Dios no es una opción, es una necesidad para todo creyente. Quien descuida la palabra se aleja del corazón de Dios sin darse cuenta. Quien descuida la palabra, su fe mengua, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada día que abrimos la Biblia, Dios nos abre su corazón. No hay transformación verdadera sin la semilla viva de la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, tú necesitas volver a la palabra. Es probable que yo esté hablando con un Elí aquí, que ya no tiene visión, que ya no tiene fuerza, que se ha engordado, que se siente cansado, que se siente pesado, que ya no oye a la voz de Dios. Pero que Dios esta mañana levante a un Samuel. Vamos a orar. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos que la juventud, necesitamos que el pueblo de Dios vuelva a creer, hermano. Vuelva a tener líderes que amen la Escritura, que amen el libro sagrado, que amen, hermano, los resultados que da la Escritura. Amén, gloria al Señor.